Bienvenidos a la Biblia en casa. Lecturas devocionales basadas en el libro de Segunda de Timoteo. No te pierdas esta serie de devocionales. Conéctate a nuestro canal de YouTube, El Redil de Itagüí, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. Hola, somos Jorge y Yolima, y hoy estamos con ustedes en nuestro tiempo devocional La Biblia en Casa. Antes de comenzar, queremos recordarles buscar sus cartillas, el cuaderno, el lápiz, y los animamos a que vayan adaptándose a este modelo de preguntas que les estamos proponiendo para que puedan caminar en el acercamiento a la Biblia, haciéndole preguntas de acuerdo a cada uno de los libros, si son proféticos, narrativos, de poesía, sabiduría, o como en este caso, una de las cartas. Iniciemos con una oración pidiéndole al Señor que nos dirija y nos acompañe en la lectura de su palabra, que nos hable a través de ella y que se manifieste en nosotros. Papá, te damos gracias, Señor, por este tiempo devocional. Te damos gracias porque es una muestra, Señor, de que tú quieres tener una relación personal, Señor, con nosotros, una relación cercana. Te damos gracias, Señor, porque si tú nos muestras que estamos relacionándonos con un Dios vivo, con un Dios presente, con un Dios que toma la iniciativa. Y te pedimos, Señor, que tomes la iniciativa en este momento, Señor, de dirigirnos en este tiempo devocional, de tenernos, Señor, con tu presencia, con tu dirección y tu protección en la lectura de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, acompáñenos a leer en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 11. Leeremos para ustedes en la Nueva Versión Internacional. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. De este Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Esta es la palabra del Señor. Amén. Iniciamos nuestro primer momento, el momento de observar. Preguntémonos qué es lo que dice el texto. Es muy importante esforzarnos en no quedarme en qué pienso yo ni qué opino acerca de esto, sino qué es lo que dice específicamente el texto. Para esto, miremos el contexto histórico, que es importante tener en cuenta de ese párrafo que se leyó antes, por ejemplo en el devocional del viernes, que es importante en el párrafo que sigue. Todas esas cosas nos ayudan a ubicarnos y tener más claro qué es lo que el texto nos está diciendo. Por ejemplo, nos podemos dar cuenta que esta carta, ya lo hemos dicho antes, fue escrita por Pablo en un difícil momento. La iglesia estaba siendo perseguida. Pablo se encontraba encarcelado prácticamente al final de su vida y próximo a ser ejecutado. Como nos enseñaba el pastor Wicca el viernes, esta carta está cargada de mucho afecto. Es una carta muy personal. Es una carta como de un padre a un hijo. Timoteo era un hijo en la fe, pero Pablo, además de que era su apóstol, lo quería como un hijo de verdad. En el párrafo anterior vimos que Pablo agradece por la abuela y la madre de Timoteo, la fe que le inculcaron, y también le expresa un anhelo de tener comunión con Timoteo en el tiempo presente, por las circunstancias que estaba viviendo. Deseando que Timoteo reciba el testigo de la fe para regalarle el ministerio de la plantación de iglesias que había ejercido Pablo. Era la hora de entregar la antorcha.
Y en el párrafo siguiente vemos cómo Pablo lo anima a aplicar y a cuidar la enseñanza que se le ha confiado, a pesar del sufrimiento. Otra cosa para tenerla ahí como cultura general, esta fue la última carta que el apóstol Pablo escribió. Bueno, y continuando con la dinámica de hacernos preguntas, pues la siguiente pregunta es si encontramos en este texto algunos términos teológicos que no conozcamos, o si hay algunas frases o palabras que sea importante buscar su significado. Nosotros hicimos esto como en dos partes. Uno, algunas palabras o expresiones que nos llamaron la atención, y la otra, pues refrescar el conocimiento sobre unas que nos consideramos claves. Entonces van las primeras, esas que nos parecieron como que nos llamaron la atención. Por ejemplo, la imposición de manos. ¿Qué es la imposición de manos? ¿A qué se refiere? La imposición de manos es una ceremonia que hacían los apóstoles para representar cuando daban y recibían el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué era el Espíritu Santo? El Espíritu Santo era una de las tres formas de Dios, la forma de cómo Dios mismo mora en el creyente. Pero no solo era, sigue siendo. Sigue siendo, tienes toda la razón. Bueno, otra parte que nos pareció como que chévere saber más de esto, porque Pablo hace un señalamiento de entre heraldo, apóstol y maestro, como si fueran tres cosas diferentes. Bueno, encontramos que heraldo se le decía así a la persona que proclamaba las buenas nuevas del reino de Dios. El apóstol era aquel que estaba enviado con la misión de salvar el mundo, y se refiere muy específica y muy singularmente a Jesús, pero también a los que Jesús empoderó para continuar con esta gran comisión, los apóstoles. Los apóstoles al mismo tiempo eran considerados los jefes superiores de la iglesia antigua y tenían la misión de proteger y transmitir la tradición cristiana. Y los maestros son los encargados de enseñar con autoridad lo concerniente al reino y la doctrina cristiana. Bueno, también nos parece importante, aunque consideramos que pues son términos ya muy comunes para nosotros, muy conocidos, pero consideramos que es importante recordar qué significan estos términos. Entonces, evangelio. Evangelio es la buena noticia de la salvación. Dios hizo al ser humano y tenía una relación personal con él, pero el ser humano al pecar rompió esa relación con el Creador. El ser humano entonces merecía la muerte. Pero Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo para tomar nuestro lugar y morir por nuestros pecados. Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó, y así su obra. Así es su obra, y el que en esto crea tiene la vida y se restablece la relación con el Creador. A esto le llamamos el Evangelio de la gracia. Y entonces, ¿qué es gracia? La gracia es un favor que recibimos, pero que no merecemos. Merecíamos morir, pero por gracia recibimos vida. Bueno, así terminamos esta primera parte de observar el texto, pero nos falta una partecita muy importante. Una partecita muy importante de observar el texto es qué temas o preguntas se mencionan en este texto de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 6 al 11. Una ayudita, esposo. No hay preguntas en este texto. Entonces, ¿qué temas toca? Bueno, nos habla del espíritu de poder que Dios le da a todo creyente al que le ha encomendado un ministerio, un propósito. Y también el llamado a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, incluso a pesar de que eso implique sufrimiento. Bueno, vamos entonces a seguir con la otra parte, la parte de entender. Entendemos cuál es el mensaje que el autor desea comunicar a los oyentes originales de este texto. ¿Quiénes eran los oyentes originales? Timoteo. ¿Y quién era el autor? Pablo.
Entonces, en esta parte de entender buscamos entender qué era lo que Pablo le quería comunicar inicialmente a Timoteo. Vamos a hacer entonces las siguientes preguntas. Pensando en el oyente, o sea en Timoteo, ¿a qué le animó o a qué le desafió Pablo con esta carta? Bueno, yo pienso que le animó a preservar, en ejecutar los dones y el llamado que ha recibido para dar testimonio del Evangelio. Tenía que perseverar en eso, a aceptar su llamado al liderazgo. Bueno, también Pablo le animó a Timoteo a rechazar cualquier tentación de avergonzarse por hacerlo, a que no se avergonzara ni de Jesús ni de Pablo, pues Pablo, como vimos en la parte de observar, estaba preso a causa del Evangelio. Entonces ya veremos más adelante cómo algunos otros discípulos de Pablo ya lo habían dejado a un lado porque él estaba siendo preso. Entonces Pablo le hace un llamado a Timoteo a que no se avergüence. Por evitar el arresto, tal vez. Pues sí, posiblemente. Bueno, otra pregunta de entender. ¿Qué nos dice este texto acerca de Dios? A ver, ¿qué nos dice acerca de Dios? Aquí Dios se nos muestra en sus tres personas. Nos dice que el Padre tiene poder para salvarnos y por consiguiente para llamarnos. También nos dice que el Hijo nos salvó y nos dio una vida incorruptible mediante el Evangelio. Incorruptible, que no se puede corromper, que no se puede dañar, que no se puede matar. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que mora en nosotros para darnos poder, valentía, amor y dominio propio. Bueno, ¿y qué nos dice acerca del ser humano? El ser humano se avergüenza fácilmente, se atemoriza con mucha facilidad porque es débil. Bueno, ¿y qué nos dice este texto acerca de la iglesia y el creyente? ¿Qué nos dice este texto acerca de la iglesia y el creyente? Acerca de la iglesia y el creyente nos dice que los dones y el llamado vienen por voluntad de Dios. Dios hace eso, Dios da los dones y Dios nos llama. Pero que la iglesia, o sea nosotros, somos responsables de avivar, de cultivar y de poner en acción aquello que hemos recibido de parte de Dios. Pues la vergüenza y el temor impiden que cumplamos eficazmente la tarea para la cual fuimos llamados en santidad. O sea que este mensaje lo que dice es que Dios hace su parte y nos deja ahí el Espíritu Santo. Para que nosotros lo avivemos. ¿Y cuál piensas tú que sería la parte central de este texto? Bueno, la parte central de este texto es exhortar a Timoteo primeramente a entender y responder al llamado de Dios, al llamado que ya Dios le había hecho y lo había afirmado, para que diera testimonio del Evangelio de la Gracia, que entendiera este llamado como voluntad de Dios para la vida de Timoteo y que Timoteo además lo hiciera con poder, o sea, con valentía, con amor y con dominio propio. Y estas cosas solamente son dadas por el Espíritu Santo, quien puede echar fuera el temor. Y así continuamos entonces y ya llegamos al tercer momento de nuestro tiempo de estudio devocional, que es el poner en práctica. Y en este poner en práctica, en este aplicar, entonces vemos qué es lo que hemos aprendido y cómo nos toca entonces pensar en los pasos concretos para andar con rectitud, para aplicar eso que aprendimos. Bueno, la primera pregunta de esta parte de poner en práctica se refiere a ¿de qué forma este texto podría impulsar tu relación personal con Dios? A mí me lleva a clamar por llenura del Espíritu Santo para que me dé valentía, amor y dominio propio, para no sentir vergüenza ni temor de proclamar las verdades de aquel que me llamó, de las tinieblas del pecado a la luz del perdón y la salvación. También nos preguntamos qué es lo que dice el texto, qué consecuencias tiene para mi relación con el mundo o con el prójimo, y también para tu relación con el mundo y con tu prójimo. A mí personalmente
me lleva a evangelizar o me dice que es necesario ponerme en la tarea de continuar evangelizando. Si no he empezado, si no lo he hecho, empezar a evangelizar. ¿Podemos encontrar oposición? Sí. ¿Vamos a ser controvertidos? También. Habrá muchas teorías científicas, muchas teorías ateas, muchos argumentos del mundo que se van a oponer y que nos van a hacer las cosas difíciles. Pero el Señor nos llama a evangelizar. Esa es parte de la gran comisión que tiene todo cristiano. Por ser cristianos podemos ser señalados, podemos ser objetos de burlas, pero este texto me lleva a aceptar el sufrimiento, a decir, bueno, si me toca pasar por eso, paso por eso. Como ese sufrimiento es posible y es casi inherente al creyente, descanso en la verdad de que Dios nos llamó a perseverar en la fe y a conocer a otros en el Evangelio de la gracia. Y si Él me llamó a eso, Él me va a dar la fortaleza para superar la prueba. Bueno, la otra pregunta nos dice, ¿cuáles verdades nuevas has encontrado en este texto? Yo personalmente entendía que los dones y el llamado vienen por voluntad de Dios y que Él mismo nos dejó su Espíritu Santo. Sin embargo, fue nuevo para mí que yo era responsable de avivar, de cultivar y de poner en acción el Espíritu. La siguiente pregunta, la última pregunta, no la vamos a responder nosotros, se las vamos a dejar a ustedes. ¿Cuáles acciones tú deberías comenzar a poner en práctica? Piensa en eso. Bueno, los invitamos a orar, como nos ha hablado este texto, con nuestra sigla CASA. La C de confesión, la A de adoración, la S de súplica y la A de agradecimiento. Los invitamos a orar. Papá, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú nos hablas, Señor, y tú te manifiestas en nuestra vida a través de tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, por paralizarnos ante la vergüenza, ante el temor de predicar tu palabra, Señor, por limitarnos y nosotros mismos ponernos barreras, por el simple temor del rechazo. Señor, te pedimos perdón porque no llevamos tu evangelio de salvación y de reconciliación en Cristo Jesús a otros, a pesar de que ya lo hemos vivido en nuestra vida. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús pedimos perdón por esto. Señor, yo quiero adorarte, Padre, porque tú eres un Dios poderoso, porque tú eres un Dios que tiene el poder, Señor, para llenarnos de Espíritu Santo, porque tú eres un Dios poderoso para transformarnos, porque tú en tu amor tienes todo el poder para salvarnos, Señor. Tú estás lleno de amor, Señor, por nosotros. Te hiciste hombre para morir por mis pecados y ser justo. Señor, gracias, te adoro por salvarme, por llenarme de tu Espíritu Santo con valentía, con amor y con dominio propio. Te adoro, Señor, por lo que tú has hecho en mi vida, Señor. Te suplicamos, amado Dios, que pongas en nosotros tanto el querer como el hacer tu voluntad, Señor. Aviva permanentemente el poder del Espíritu Santo en nosotros, en mi esposa y en mí, para proclamar tu evangelio sin vergüenza ni temor. Aviva también el Espíritu Santo, Señor, de cada persona que nos está viendo, que nos está escuchando, Señor, para que cumpla con el propósito que tú tienes destinado para cada uno de ellos, Señor. Sin vergüenza y sin temor, porque lo hacemos en ti, con tus fuerzas y en obediencia a tu mandato, Señor, a tu comisión. Padre, yo quiero agradecerte también por tu palabra que me da la esperanza y me recuerda que en tu obra salvadora, Cristo murió por mis pecados, para que yo tuviera una vida santa. Te agradezco porque tu palabra me reconforta, tu palabra me anima y tu palabra me recuerda que tú siempre estás conmigo. Te agradezco, Padre, por el Espíritu Santo, tu Espíritu, Señor, dado a nosotros con valentía, amor y dominio propio. Te oramos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hemos llegado al final de nuestro tiempo devocional.
Los invitamos a que continúen acercándose en familia a estos tiempos devocionales, escudriñando la escritura a través de las preguntas que nos propone esta guía de preguntas. Bueno, sin más, nos despedimos. Nos vemos mañana de lunes a viernes a las 7:30 en los tiempos devocionales La Biblia en Casa. El Señor les bendiga. Chao. Chao. Y recuerden, quédense en casa. Y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Desciende sobre mí como la brisa.
destiles sobre mí, tu poder en mí haz fluir.